El Perú, 1936. Las cosas no han ido particularmente bien para nuestra república y la reconstrucción nacional después de la Guerra del Pacífico ha sido demasiado lenta e inefectiva. Todavía no nos hemos recuperado al 100% y nuestra industria militar es demasiado débil como para poder defendernos de cualquier enemigo externo. Nuestros antiguos socios comerciales como Reino Unido y Francia han caído ante el comunismo y el gran imperio alemán es ahora el dueño de Europa. El Perú debe someterse a una serie de reformas políticas que nos lleve a la estabilidad y a la industrialización peruana. Sean bienvenidos al Kaiser Redux. ¡Hey, hey! Bajo la comandancia de Óscar Benavides Larrea tendremos que restaurar la gloria del Perú. Y como siempre, asamblea constituyente catastrófico. ¿Qué marchamos hoy día, hermano? Cierre del Congreso, asamblea constitucional, movilización en todo el país. ¿Por qué queremos cerrar el Congreso? Porque son una mierda. Bueno, aquí estamos. Welcome to Kaiser Redux. Let's go, ottomanos. Voy a intentar no decir let's go, ¿vale? Porque lo digo cada 5 segundos. Ojalá fueran 5 minutos, pero son 5 segundos. Oh, mongol, ¿por qué hablas así? Déjame jugar el juego. Vale, vamos a simplemente jugar. Ok, lo primero que quiero ver es que hay nuevos estados, ¿vale? La distribución de estados es diferente. Tenemos al estado de Cusco, Arequipa, Lima, Cajamarca. Ya pasó el 2013, vamos a ponerle mucha fuerza el 2014. Tiene que ser nuestro año, especialmente en salud. Voy a ver de irme. Loreto no está nada mal. Luego tenemos Pastaza por aquí. Y tenemos a nuestra amadísima Tacna en esta zona. Tarapacá, por supuesto, y Antofagasta. Ok, solamente quiero ver eso. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal es nuestro ejército. Vamos a meterlos a todos los pibes en un solo lugar. Miren, en esta ocasión nuestra infantería, de hecho, son divisiones de montaña. Interesante. Claro, obviamente, la mayoría de nuestro territorio. La columna vertebral del Perú es básicamente la cordillera de los Andes, así que tiene sentido. Y bueno, podría ser mejor. Vamos a ver nuestra división de infantería. Era mejor iniciar sin ejército, la verdad. Pero bueno, not bad at all. Vamos a ver cuál va a ser nuestro primer objetivo. En este caso vamos a mandar a la gente brava en la frontera con Ecuador. Let's go. Y wow, no puede ser. De verdad, no puede ser. Solamente miren esto. Hispanidad imperial. Increíble, banda mate. Peruvian High Admiralty. Tenemos un poco para la Confederación. ¡Viva la Unión! No, fantabulístico. Liberate Bolivia. Y claro, aquí tenemos dos. Y claro, aquí tenemos dos. Y claro, aquí tenemos 3 caminos, ¿vale? Parece que este de aquí es el nacionalista galaxista. El de aquí es el camino demócrata, por así decirlo, full democracia. Y bueno, el camino de mi amigo Jore. ¿Sabes quién es? No, Míralo, tómate tu es un tiempo. congresista. Tus amigas dicen que es un congresista. ¿Crees que es un congresista? No, creo que es un actor. Un actor. Por ejemplo, así que vamos a irnos a por Dealing with Political Chaos. Primero tenemos que resolver todos estos problemas antes de elegir cuál va a ser el futuro del Perú. Y vamos a empezar a investigar también. En las investigaciones tampoco es nada del otro mundo. Vamos a ir a por Basic Machine Tools, perfecto. A por Construcción 1 también. Y finalmente a por Electronic Mechanical Engineer. De verdad, es para morir de risa la foto que le han puesto al pobre Óscar de Benavides. Catastrófico.
Y también es catastrófico la cantidad de partidos políticos que hay en el Perú. Por favor, elimina unos cuantos. Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP. Tenemos demasiado poco manpower para hacer el Perú, ni hablar de la estabilidad que tenemos y ni mencionar nuestra horrible producción, de verdad. No es un gran país para jugar con el Kaiser Redux. Mientras tanto, ha llegado el momento de asignar a uno de nuestros generales. Todavía falta mucho para la próxima guerra, hay que decirlo, pero quiero ver más o menos a quién tenemos de general. Y tenemos amiguitos muy galácticos por aquí. Tenemos a Manuel Odría, que por cierto tiene mucha experiencia militar. Tenemos al legendario general Eloy Ureta, no puede ser. También está Carlos Miraquesada, Luis Flores y por supuesto el archimaestre, no mentira, Oscar Benavides. Y yo creo que unas rebos desde Cajamarca hasta el norte de Loreto será más que suficiente, o al menos eso espero. La crisis de Berlín golpea a los Andes. El lunes negro ha llegado. La crisis en Berlín ha tenido un efecto catastrófico en la economía peruana, la cual dependía demasiado de las importaciones europeas. Y aunque esto se ha convertido en una crisis mundial, la crisis política que ya tiene el Perú se le suma ahora a una crisis económica. Esto nos va a dar menos 35% de construcción, de velocidad de construcción y un montón de cosas malísimas, señores. Tenemos que lidiar con eso lo antes posible. Una vez terminemos de lidiar con el caos político. No solamente valía tener el caos político, sino también un caos económico. Vamos a reaccionar al lunes negro. Let's go. Esto va a ayudar bastante. Y listo que listo. Vamos a seguir interviniendo, pero esta vez decisivamente para solucionar este problema por completo. Fantabolístico. Con esto hemos reducido incluso más los problemas económicos, pero todavía tenemos esos problemas, los cuales se solucionarán con el tiempo. Así que ahora sí que sí, vamos a ir a por promesas de elecciones. Todos sabemos que no habrán, pero bueno, hay que hacer las promesas. Fue todo broma. Yo lo dije en broma todo. Yo no pensé que iba a llegar a mayores. Y bueno, la verdad es que nuestro ejército es horripilante, pero es lo que hay. Vamos a empezar a entrenar unas cuantas divisiones. Estoy ahorrando para poder tener algún pibe que nos pueda dar más experiencia militar. Y eso de que el Kaiser Redux es complicado, pues no era broma, es completamente cierto. Este mod complica demasiado las cosas, sinceramente. Vamos a lidiar con Estados Unidos y vamos a ir a por un poco de hierro. Let's go. Con esto vamos a producir un poquito más. Y por fin, señores, tenemos 150 de poder político. Y en este caso vamos a ir a por Army Breakthrough. Let's go. Además de que por fin vamos a poder conseguir Army Experience. Y la estabilidad del Perú más o menos se recupera, pero pronto lo vamos a perder gracias al APRA. Muchas gracias. Yo me río del país. Me gusta reírme con el país. Y es 28 de julio de 1936, fiestas patrias. ¡Viva el Perú! Y llegó la hora de expandir la industria de Lima. Visionario ese cojudo. Es hora de destruir por completo el APRA. Nos va a traer muchos problemas, pero es lo que hay. Y por fin podemos ir a por Extended Conscription. Let's go, hermanos. Incursiones en Ecuador. Incursiones en Ecuador. Ahora que nuestro gobierno está mejor organizado y hemos baneado al APRA, por fin podemos empezar con la organización de nuestro ejército y plantearnos recuperar los territorios cautivos para que regresen al seno del Perú. Ok, eso no se ve todos los días. Panamá le creó la guerra a Costa Rica. Eso es algo bastante nuevo. Tiene 3 brigadas Panamá y Costa Rica, déjame adivinar, también tiene de 1 a 3 brigadas. Interesante. Y es hora de modernizar a gran escala nuestro ejército. Van a dar más 10 de experiencia militar y más 10 de experiencia naval. Let's go. Y la guerra argentina-chilena. Cuidadísimo. Ojalá que nos inviten a esta guerra. Esto va a estar bastante fuerte. Argentina tiene de entre más o menos unas 30 brigadas. Y Chile tiene más o menos unas 18 a 20 brigadas, ¿ok? Ok, ahora sí se armó el desastre. Bolivia le declaró la guerra a Paraguay. Paraguay se pasó esta vez y tomó más de lo debido, señores. Así que Bolivia quiere recuperar sus territorios sí o sí. Ok, no sé si con 7 brigadas puedo hacerlo. De hecho, Paraguay tiene la misma cantidad de brigadas, así que
Esto se puede poner interesante. Me da risa que Paraguay tenga una fábrica militar y Bolivia solo tenga 2. Pero no sé por qué me río si yo también tengo 2 nada más. Así que no sé, demasiado XD. Ok, nuestro momento ha llegado, señores. Los conflictos llegaron desde el sur. Primero empezó la guerra argentino-chilena. Luego Bolivia le declaró la guerra al Paraguay para recuperar sus territorios. Y ahora las tensiones entre el Perú y Ecuador han llegado a su límite. ¡Vamos con todo! ¡Órale, Wisin! Nuestro momento ha llegado, señores. A por Quito de una vez por todas. Ahí estamos. Miren esos trenes llevando suministro hacia nuestros ejércitos. Vale, vamos desde Piura, tomamos Loja y llegamos a Guayaquil. No he mejorado mucho nuestro ejército, pero no es que no he mejorado nada porque básicamente no tenemos, ¿ok? Las fábricas necesarias, pero sí el manpower. Así que no estamos tan mal después de todo. Si avanzamos rápido podemos hacer las cosas bien. Perfecto, hemos tomado Loja. Ok, y esto era exactamente lo que necesitamos, señores. Podemos tener elecciones o podemos simplemente dejar a que la línea dura del ejército gobierne el país. Claro que eso nos va a dar menos war support y menos estabilidad. Y esto se puede poner complicado, así que mejor vamos a dejar que hayan elecciones en el Perú, banda. Es el regreso de la democracia finalmente. Por favor, llega rápido, perfecto. Hemos llegado hasta aquí, fantástico. Y ahora el camino hacia Quito debe hacerse más fácil. Finalmente, y Quito se ha regresado al Perú. Vamos a intentar rodear Guayaquil para poder acabar con estas brigadas y luego concentrarnos 100% en Quito. De verdad nos hacen falta armas y eso que ni siquiera hemos mejorado el ejército. Esto es muy malo. No se puede hacer nada con 2 military factories. Ok, el lado positivo es que a Bolivia le está yendo relativamente bien, hay que decirlo. Y a Argentina también está yendo más o menos bien. Ok, Ecuador pide la paz. Podríamos aceptarlo, pero obviamente no lo vamos a hacer. Es hora de que el mundo conozca el poder del Perú. Ok, es la oportunidad perfecta para tomar Quito, señores. Vamos a por ello lo más rápido posible. ¡Vamos! Ha caído Quito, señores. Y tiene que caer Guayaquil. Tiene que caer Guayaquil sí o sí. Esta brigada no sé cómo se veía, pero lo está. Ibarra es nuestra. Y con esto solamente quedaría Guayaquil. Ok, luego de 3 millones de horas, Ecuador ha cometido el error de su vida y ha abandonado Guayaquil. Por lo tanto, nosotros vamos a aprovechar la oportunidad para tomar Guayaquil lo antes posible, señores, y acabar con este desastre. La verdad es que las guerras del Kaiserreich y el Kaiserwehrut son horribles, sinceramente. Se alargan demasiado la guerra y complican muchísimo las cosas. Pero bueno, después de todo no lo hemos hecho tan mal. Pero claro, ha costado un montón. Así que con esto por fin ha caído Ecuador. Espectacular. Tras la toma de Quito y Guayaquil, Ecuador finalmente se rinde ante el poder del Perú. La euforia victoriosa toma las calles de Lima como nunca antes se había visto. El gobierno central organiza una gran marcha en Lima para celebrar la anexión de Ecuador. Y es hora de decidir el futuro de Ecuador, así que vamos a por este evento. Y nuestra decisión ya está más que tomada. La ocupación militar es la única respuesta. Let's go. Y llegó el momento de las elecciones en el Perú, señores. Obviamente vamos a poner al legendario Unión Revolucionaria. ¡Let's go, otomanos! ¡Ay, ay, ay, ay! El regreso del virreinato del Perú está aquí, bajo el poder de José de la Riva Agüero. Y por fin podemos ir a por The Peruvian Brotherhood, el cual nos desbloquea todo este camino increíble de acá. Así que vamos a por ello. Cansado de jugar siempre solo en el Hearts of Iron 4, Crusader King 3 o Europa Universalis 4, pues esos días terminaron, porque a partir de hoy en la Unión Galáctica estaremos organizando multiplayers para poder conocernos y aprender juntos. Además, en auge muy pronto abriremos nuestra network de Minecraft. Por lo tanto, si te gusta el survival, Bedwars y Skywars, es tu momento. Ok, y ahora nuestro siguiente objetivo va a ser Bolivia. Wow, me encanta esta forma de Bolivia, está muy bonita. Sería más bonita que si tuviera acceso al mar, pero bueno, no está mal, no está mal.
es bellísimo. Ya tenemos posicionados a nuestro ejército. Por fin tenemos un sistema de gobierno con el cual vamos a poder justificar la guerra. Y es exactamente lo que vamos a hacer, banda Mats. Vamos a fijar por Benny, let's go. Mi momento ha llegado. Y bueno, la estabilidad en el Perú ha llegado. Tenemos muy buenos números, 94% de World Support, 51% de estabilidad. No estamos tan mal, la verdad. El único tema donde sí estamos hasta el perno total es en temas de producción. Como podéis ver, no logro hacer más fábricas. Vamos a juntar un poquito más de poder político para poder ir urgentemente a por Partial Mobilization. Porque la Mobilization está bien, pero mejor vamos a por Partial Mobilization. Así que vamos a ahogar. Debimos ir a por esto hace rato. Y finalmente nuestra justificación con Bolivia ha terminado. Llegó la hora de recuperar para el virreinato del Perú el Alto Perú, hoy conocido como Bolivia. El Alto Perú debe ser recuperado. ¡Vamos con todo! ¡Let's go Perú! Vale, vamos a atacar directamente al norte para probar nuestra fuerza. Regaláctico, recuperamos tierras peruanas, fantabulístico. Y ahora sí vamos a por Riberalta. Vale, todo el frente se pone complicado, hay que decirlo. Ok, tenemos Riberalta, fantabulístico. Vamos a ir ahora a por su centro de suministro, que no sé exactamente dónde está. Parece que está en La Paz, en efecto. Pero si tomamos Cochabamba, tal vez las cosas puedan ir bien, banda. Y sinceramente, algo de caballería no vendría mal, chicos. Así que vamos a intentar traer caballería a esta zona. Al menos una unidad. La cosa es que corra y corra bastante. Ok, fantástico. Hemos logrado romper esta zona. Vamos a intentar atacar a este señor de acá. Había un señor que me estaba viendo con ojos de deseo. Vale, llegaron los refuerzos a Puno, que era el lugar donde más estaban atacando. Ya estamos dentro de su territorio, así que yo creo que vamos a simplemente aguantar posiciones, me parece a mí. Porque lo que quiero es aumentar al menos a 4 nuestra cantidad de factories que no tenemos. Quiero tener artillería para poder acabar con su más rápido. Uy, estos pibes están atacando literalmente con todo. First attack, cuidadísimo, Vale, si tan solo fuéramos más rápidos sería fantabulístico. Y no sé muy bien qué están haciendo ahí. Estamos viéndose uno del otro lado. Me pongo así suculento. Quiero sentir todas las vibraciones. ¡Vamos! Espectacular. Ha caído esa brigada y con esto tenemos más ejército disponible para poder avanzar. Así que es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a avanzar por aquí, fantástico. Vamos a avanzar por aquí también. Vamos, La Paz está a punto de caer, señores. Ahí estamos, La Paz está muy cerca de caer. Oh, no vamos a tomar Trinidad, no pasa nada. Pero vamos a tomar La Paz. Ahí estamos. ¡Buah, chaval! La Paz es nuestra, señores. Esto, wow, le ha causado un gran daño a Bolivia. Y ahora tenemos que tomar Cochabamba, tal y como lo esperaba. Y seguramente su otra capital sea Santa Cruz o Sucre. Así que no vamos mal. Y por fin tenemos 3 military factories. Lo que ha faltado, tío, de verdad. Vamos a hacer otra más, pero va a tardar unos 1.000.000 de años posiblemente. Tenemos un déficit, wow, de 4... 1700, es demasiado. Vamos a fricar esto, luego haremos ya lo de la artillería. Sería muy bueno hacerlo, pero con esto espero que nos podamos recuperar en el tema de Infantry Equipment al menos, que es extremadamente básico, pero bueno, es lo que hay. La idea es tomar Cochabamba y luego Santa Cruz. Lo bueno es que las ciudades están relativamente cerca, así como un triángulo XD. Las ciudades más importantes de Bolivia. ¡Vamos! Cochabamba es nuestra, señores. Vale, ahora tenemos que tomar Santa Cruz y luego Sucre y Potosí. Y esperemos que esto se acabe, de verdad. Esperemos que esto se acabe. Ok, Bolivia está cerca de la capitulación, pero tenemos que tomar sus ciudades. Este amigo de acá está muy débil. Vamos, todo depende de esta división para ganar la guerra. Y ya que Bolivia no quería caer, tuvimos que hacer un super micromanagement para poder ganar la guerra.
banda, finalmente Bolivia ha capitulado. Me ha costado 1.000.000 de años y hacer un timing perfecto para tomar cada provincia. Créanme que esto no es así, ¿ok? Esto en otros mods, bueno, tienes un ejército decente, pum, vas allá. Pero claro, no puedo, acá ni siquiera se puede hacer un ejército decente con Sudamérica. No sé si con algún país de Europa se pueda. Yo creo que sí, la verdad es que es obvio. Pero Sudamérica, madre mía, está hasta el perno total. Así que vamos a tomarlo todo, señores. Mandamos demandas, por supuesto que sí. Y con esto vamos a tomar toda Bolivia y el Alto Perú para el Perú. ¡Buah, chaval! Ay, 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 ay. Espectacular, señores. That's a lot of damage. Subarashi. Igualmente tenemos solo 3 factores. Pero bueno, no pasa nada. ¿Os habéis dado cuenta que ni siquiera hemos aumentado una sola brigada desde la guerra con Ecuador? O sea, de verdad, el nivel de dificultad, tío, es inmenso. O sea, hemos enfrentado 8 contra 11 brigadas y hemos ganado. Así que nuestro siguiente objetivo va a ser Chili Willy. Y con eso también tenemos el National Focus Liberate Bolivia. Finalmente, banda, formalizar la unión. Nuestros ejércitos han ocupado el territorio de Bolivia. Nada nos detiene para forzar nuestra unificación. El reino del Perú será conocido como Gran Perú. ¡Buah, chaval! ¡Viva la unión! ¡Wow, chicos! ¡Qué galáctico! ¡Viva el Perú! El Gran Perú está de vuelta, señores, y pronto recuperará sus territorios amazónicos y Iquique y Tarapacá, por supuesto, incluyendo Antofagasta. Pero eso lo veremos en el siguiente episodio de Cuando Vas Full Nacionalista en el Kaiserreich. Ya tengo grabado gran parte de este segundo episodio, ¿vale? No lo agregué al primero ya que el video sí va a ser demasiado largo. Cada guerra en el Kaiserreich suma un montón de tiempo. Y si llegamos a Midlight tendremos la segunda parte lo antes posible. Y un saludo regaláctico para Rosas García, Carlos Eduardo y para Galletas de Animalitos, quienes adivinaron el mod que jugaremos el día de hoy. Y si os ha gustado este video, lo más probable es que les guste el de ¿Puede Chuet conquistar el mundo? O también el del culto de Herobrine. Así que bueno, espero que os haya gustado el video de hoy y nos vemos hasta la próxima. Adiós.